Estamos en esta oportunidad para llevar nuevamente una enseñanza corta en tiempo, pero grande en significado. Hoy vamos a ver lo que enseña la palabra de la bienaventuranza del hombre a quien Dios perdona sus pecados. Mire, he estado enseñando de que Dios es el que toca los corazones. Nadie llega a los caminos del Señor sin que Dios no lo toque por medio del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2 habla de que Dios nos da la fe para creer que Jesucristo es el Señor, que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios en su misericordia quiso salvarnos. Estábamos muertos, los muertos espirituales no buscan nada, un muerto es un muerto, y sin embargo Dios es el que nos da vida. Nosotros no aceptamos a Jesús, Jesús nos aceptó a nosotros. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces hoy voy a darle un ejemplo específicamente del caso de David. Vamos a ver qué dice la palabra. Leo Romanos capítulo 4, verso 6. Aquí viene hablando la palabra, el ejemplo de Abraham, cómo Abraham fue salvo, fue recibido, fue tomado en la presencia del Señor, no por sus obras, sino porque creyó. Y entonces, después que habla de Abraham, dice la palabra, Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Oiga bien, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjese lo que está diciendo David. Cuando David dijo esto, cuando él pecó, ya voy a leer la historia, con Betsabé, la esposa de Urías Geteo. Él pecó y sin embargo Dios le perdonó sin que David hubiese hecho algo alguno. Claro, se entiende que él pidió perdón, pero acuérdense que David vivía bajo los mandamientos de la ley de Moisés y ahí no era solamente eh, pedir perdón, había que llevar y hacer unos sacrificios, había que hacer unos rituales, había que matar a un animal, había que derramar sangre. Y David en una oportunidad dijo que si Dios le aceptaba los sacrificios, él lo haría, dando a entender que Dios no le estaba aceptando los sacrificios, sino que Dios quiso perdonarlo porque él quiso. Entonces vamos a leer la historia textualmente como está. No se la voy a explicar mucho porque la historia se explica todo. Sí lo pongo en antecedente. Un día que Israel estaba en la pelea, en batalla, David se quedó y desde la azotea de su palacio vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Preguntó quién era esa mujer y le dijeron que era Betsabé, la esposa de Urías, Eteo, que él estaba en la pelea. David usó de su autoridad, abusó, diría yo más bien, de su autoridad y se acostó con Betsabé. Después llamó a Urías de la guerra, lo mandó a buscar con el general y le dijo, ¿cómo está la gente? Dame un parte de la guerra. Urías inocente le explicó todo porque ya Betsabé había quedado embarazada. Entonces David quería que Urías Eteo se acostara con Betsabé para que él pensara que ese niño era de él. Y entonces después que Urías le dice, todos estamos bien, estamos peleando, David lo mandó y le dijo, acuéstate con tu mujer, vete a tu casa unos 2 días y después te vuelves a la guerra. Pero Urías dijo, no, mi señor, el arca de Dios y los hombres de Israel están en el campo durmiendo y peleando y batallando. Yo no voy a entrar a mi casa. Y se quedó afuera, no entró ni mucho menos se llegó a su esposa. David ideó otro plan. ¿Cómo hago yo para que este hombre vaya y se acueste con la mujer y después podemos decir que ese es hijo de él? Entonces lo llamó David nuevamente al palacio y lo embriagó, le dio bebida hasta que lo emborrachó
Pero el hombre, borracho y todo, no fue a su casa, se quedó durmiendo afuera. Cuando le dijeron eso a David, mira, Urías Eteo no fue a su casa. David entonces agarró y lo mandó a la guerra, pero con una carta que se le entregara al general y le dijo, pon a Urías Eteo en lo más fuerte de la batalla, acércalo lo más que pueda donde están los flecheros de la ciudad que van a tomar. El general así vio la carta, así obedeció y Urías Eteo fue muerto. Aparentemente hasta ahí David había solucionado el problema. Bueno, ya Urías Eteo está muerto, no importa que la se salga embarazada, la gente va a pensar, bueno, ese embarazo es de su esposo y como él estaba en la guerra, ya murió, pero delante de Dios todo estaba descubierto. Entonces, mire lo que pasa. En Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, está la historia. Vamos a leerla para que usted vea cómo se desarrolla ahora la historia. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres, llegó el profeta Natán a hablar con David y le puso una historia, como una parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Mira cómo está diciendo, ¿no? Después que Natán le echa el cuento, un hombre rico tenía vaca, tenía oveja y había un hombre pobre que tenía una corderita que la crió, la tenía como en la casa de la familia, dormía con ellos, le daba comida en la mano. Al hombre rico le vino un visitante y él no quiso matar ni de sus vacas ni sus ovejas, sino que agarró la ovejita, la única que tenía el hombre pobre, y la mató y se la dio al caminante. Cuando David escucha eso, dice, este hombre es digno de muerte y tiene que pagar cuatro ovejas más porque no usó misericordia. ¿Cómo va a agarrar la única oveja que tenía el hombre pobre cuando él tenía? Y estaba David molesto, airado, iracundo. Y mire la respuesta que le da el profeta. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Fíjese entonces lo que le dice Natán, ¿verdad? Tú eres ese hombre, tú tenías las mujeres que quisieras, tú tenías las mujeres de Saúl, tuviste todo de Israel y de Judá. Si has querido, yo te hubiese añadido más. ¿Cómo es posible que no tuviste temor de la palabra mía y agarraste a una
mujer que tenía esposo y al esposo lo mandaste a matar. Por tanto, oiga, la espada no se apartará de tu casa porque mandó a matar a Urías Eteo y vendrán problemas. Y tú lo hiciste en secreto, pero tu prójimo se va a acostar con tu mujer a la luz pública. Estoy hablando de que cuando Absalón se levantó contra David, agarró las 10 concubinas de David y se acostó al conocimiento de todo, a la luz del día, en el palacio del rey bajo una carpa para que todo Israel supiera lo que estaba haciendo Absalón. Es decir, Dios le emitió juicio y entonces David reconoce y dice que él ha pecado contra Dios. Pero cuando dice, yo he pecado, mire lo que le dice Natán. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por eso es que David entonces los cita Romanos capítulo 4 diciendo, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Se da cuenta que ya desde el Antiguo Testamento estaba manifestándose el perdón de los pecados por fe a través de la elección de Dios, a través de la voluntad de Dios. Según la ley de Moisés, al rey David le tocaba muerte y muerte doble, primero por abusar de su autoridad y prácticamente violentar, violar a una mujer casada, y segundo por mandar a matar a Urías Eteo, o sea que le salía muerte dos veces. Y sin embargo, Dios le dice por medio del profeta Natán, pero no morirás, porque Dios ha remitido, ha quitado, ha apartado, ha encubierto, ha eliminado tu pecado. Cuando vemos eso, entonces David dice en el Nuevo Testamento, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No es los sacrificios que usted y yo podamos hacer. Eso no quiere decir que no nos vamos a arrepentir, que no vamos a pedir perdón. Lo que le estoy diciendo es que es el Espíritu Santo a través de usted que lo va a dirigir a pedir perdón. No es por su astucia, no es por su sabiduría que usted se arrepiente y se aparta, sino Dios que tuvo misericordia de usted y lo va llevando por medio del Espíritu Santo a que usted pida perdón. ¿Cuánta gente no conoce usted mismo que peca y en vez de pedir perdón y en vez de apartarse, más bien sigue en el lodo, sigue en su pecado, como dice Pedro, que la puerca lavada vuelve a ensuciarse en el lodo y el perro vuelve a su vómito? Es decir, hay mucha gente que usted y yo conocemos que han pecado y en vez de reconocer su falta, su error y arrepentirse y apartarse, no, todo lo contrario, se ponen más rebeldes, se ponen más reacios, se ponen irónicos y se burlan más bien de nosotros y su mente queda cauterizada, muerta por el pecado y se hunden más y citan la palabra para burlarse y decir cuando yo era cristiano, cuando yo iba a la iglesia, cuando hacía aquello, y lo que hacen ahora es sacar lo malo. ¿Por qué? Porque ahí no le dieron la oportunidad de arrepentirse. Por eso es que aún pidiendo perdón, oiga bien, tiene que ser Dios que nos mueva. Por eso es que el agradecimiento tiene que ser doble. Primero, gracias Dios mío, porque me llevas, me diriges por el Espíritu Santo a pedir perdón y yo ahora con la ayuda del Espíritu Santo, aparte de pedir perdón, me aparto de lo que estoy haciendo, me arrepiento. Así como la salvación, no fue que usted tuvo conocimiento y sabiduría y discernimiento y entendimiento para aceptar a Jesús, sino que el Espíritu Santo puso en usted la fe para creer. Asimismo, cuando usted se arrepiente y pide perdón y llora y se aparta, es el Espíritu Santo que lo está dirigiendo a eso. Hebreos dice que si nos dejan sin castigo, somos bastardos y no somos hijos, pero que así como nuestros padres terrenales nos castigaban para bien, cuánto más ahora nuestro Padre Celestial nos castiga para que nosotros busquemos santidad, dice la palabra. Es decir, que si no nos castiga Dios, es porque nos tiene por bastardo y para castigarnos, para alejarnos de lo malo, para que nos reconciliemos con el Señor,
solamente es por medio y a través del Espíritu Santo de Dios. Así que no nos gloriemos en decir, qué bueno que me arrepentí, qué bueno que pedí perdón. No, qué bueno que la misericordia de Dios, después que pequé, después que me descuidé, después que hice lo malo, Dios tuvo misericordia de mí y permitió que por medio del Espíritu Santo tocara mi espíritu, yo reconociera lo malo que hice, yo reconociera lo malo que me porté y pude confesar mis pecados. Dios no me mató en el principio, sino que me fue llevando por el Espíritu Santo a que yo confesara y me apartara. Eso es lo que dice Romanos capítulo 4, recordando las palabras de David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Oiga, justicia sin obra. ¿Por qué? Diciendo, bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Se da cuenta? Por eso es que Romanos también dice que Dios tiene derecho a escoger. Dios lo escogió a usted como su hijo, entonces vamos a buscar agradarle a Él, buscarle hacer su voluntad y reconocer cuando el Espíritu Santo nos dirige a que nos apartemos de las cosas indebidas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y podamos entender esto y quitar de nosotros toda soberbia, toda vanidad, toda arrogancia, toda vanagloria. Por eso es que dice la palabra que no es por obra la salvación para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación viene ya dada de Dios a nuestras vidas porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y luego acá en este mundo fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable y fuimos convertidos en templo y morada del Espíritu Santo del Señor. Y cuando cometemos un error, falla, pecado y nos descuidamos, el Espíritu Santo es quien nos dirige a pedir perdón para que nuestras fallas sean perdonadas. Y por eso Dios no nos inculpa de pecado, sino que nos limpia y nos purifica por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Paz, salud y bendiciones. Si esta enseñanza le fue de edificación, le bendijo su vida y le pudo dar entendimiento, pues dele like y compártala para que así muchas personas más entiendan también cuál es la bienaventuranza cuando Dios perdona sin inculpar a la gente de pecado. Si quiere contactarse conmigo, lo puede hacer dejando primeramente un mensaje acá por esta plataforma. Siempre que sea respetuoso, nosotros le vamos a responder o si quiere contactarse conmigo en privado, lo puede hacer por mi correo. Sergio Cabello 50, ese 50 es el número 50, Sergio Cabello 50 @hotmail.com. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos. Salimos aquí. Ujú.